Bueno, estamos dando inicio a nuestra conferencia del día de hoy. Les agradezco mucho la compañía, eh, especialmente a la Universidad Iberoamericana, a la Facultad de Posgrado, por generar este espacio dentro del programa Herramientas para Progresar. ¿Sí? Eh, Mi nombre es Pablo Rodrigo Gutiérrez Moreira. Estoy estudiando el doctorado en educación en la Universidad Iberoamericana y hoy me gustaría conversar con ustedes en un tema que combina educación, datos, tecnología y el valor de los datos puntualmente para comprender y acompañar al estudiante. ¿Sí? Hago una pequeña aclaración desde el inicio. Esta conversación está vinculado con una investigación que estoy haciendo a nivel de tesis doctoral, tratando de entender los factores de deserción estudiantil y proponer un modelo predictivo para eso. Pero esta conversación no es una defensa de tesis, no es una explicación de resultados, sino quiero que sea una conversación más amplia de atacando un poco de la pregunta, ¿cómo podemos mejorar o cómo podemos utilizar mejor la información que ya tienen las instituciones para comprender la trayectoria antes de que sea demasiado tarde? ¿Sí? Aquí no deseo convencer de ningún algoritmo, aquí no traigo una solución para la deserción, sino que lo que busco es que podamos ver cómo la tecnología tiene sentido solo cuando fortalece la capacidad humana de observar, de comprender y de acompañar. ¿Sí? Eh, no importa si al final de esta conversación se olvidan los nombres técnicos y esas cosas. Me quisiera que se lleven una idea muy sencilla y es, los datos pueden ayudarnos a ver antes y nos dan una oportunidad para acompañar situaciones que debemos alertar temprano. Entonces, arrancamos. Quisiera comenzar con una imagen muy sencilla y la imagen es una silla vacía. ¿Sí? Cada semestre en nuestras aulas algunas sillas quedan vacías. Y detrás de esta silla puede haber un estudiante que empezó con entusiasmo, que se matriculó, que tuvo un proyecto profesional, quizás fue el primero de su familia que llegó a la universidad y que en algún momento dejó de continuar. Cuando miramos cifras, cuando miramos estadísticas, hablamos de porcentaje, promoción, permanencia, pero detrás de cada uno de esos registros hay personas, hay historias y muchas veces un proyecto de vida que se interrumpe. ¿Sí? Lo que me interesa de esta imagen puntualmente no va tanto por el lado de la estadística, sino en tomar conciencia en que algo ocurrió. ¿Sí? Normalmente, eh, si vemos las evidencias, vemos que en un determinado periodo ya no hubo matrícula, el docente dejó de ver al estudiante, la coordinación se da cuenta que ya no tiene asistencia, pero el problema probablemente empezó mucho antes. Quizás hubo una caída sostenida de rendimiento, quizás se empezaron a acumular materias reprobadas, capaz la carga académica fue de a poco disminuyendo, ¿sí? Capaz algún estudiante en algún periodo dejó de asistir, interrumpió parcialmente un periodo si vino, un periodo no, y son señales que cuando las vemos por separados pueden parecer pequeñas, pero si las vemos en su conjunto nos cuentan una historia. Y ante esa historia la pregunta es, ¿podíamos haberla visto antes? ¿Podíamos haber utilizado esa información para acercarnos, para preguntar, para comprender, para ofrecer algún apoyo? Entonces, esta charla trata justamente de esta oportunidad,
La información muchas veces está, pero el desafío es aprender a escucharlos a tiempo. La idea central, si pudiera resumir de lo que estamos hablando del día de hoy, lo podríamos resumir en esta frase. El propósito de los datos en la educación no es vigilar, sino que es cuidar, ¿sí? Y esta afirmación cobra mucha importancia porque cuando hablamos de analítica, predicción, inteligencia artificial, eh, mm, puede aparecer una preocupación muy legítima que es, eh, ¿estamos convirtiendo a los estudiantes en números? ¿Vamos a clasificarlos? ¿Vamos eh, a observarlos así como si fueran objetos? Y, y siendo así, y cuando se utilizan los datos orientados al control, a la sanción, esa preocupación probablemente sea válida, sea justificada. Pero aquí yo deseo ver los datos con otra mirada. Eh, no se trata de pronosticar por pronosticar, sino que en este caso predecir para acompañar a tiempo. Un dato no debería servir para cerrar una puerta. Debería ese dato abrir una conversación, ¿sí? Aquí el punto no es acertar en la predicción, sino tomar acción y tomar acción temprana. Si yo tengo una alerta que dice el estudiante va a abandonar, hasta podría ser certero desde el punto de vista estadístico, pero aquí buscamos alertas como aquí hay una trayectoria que merece ser mirado de una manera más particular, darle más atención. Entonces, la diferencia entre vigilar y cuidar no pasa por la tecnología, sino pasa por la intención y el propósito. Y, por supuesto, acompañan todas las reglas, la ética y los procesos que tenga el propio sistema educativo. ¿Sí? Y esto es un resumen de lo que vamos a ir desglosando en la conversación del día de hoy. Bien, hablemos un poco de esta magnitud invisible, ¿sí? Y para entender contexto y para dimensionar esta problemática regional, local, etcétera. A nivel de América Latina hay publicaciones de la UNESCO que hablan de que un número cercano al 50% de estudiantes no culmina los estudios hablando de educación superior. ¿Sí? Acá no busco quedarnos con el número del porcentaje exacto, pero acá lo que quiero es dimensionar la escala. No estamos hablando de algo chiquitito, de algo que no es significativo. Estamos hablando por ese porcentaje de uno de los que yo considero de los desafíos más grandes de la educación superior. Además, estas publicaciones y estos datos estadísticos de deserción le dan mucho foco a que el abandono se concentra en los primeros periodos, especialmente en el primer año. Y esto tiene una implicancia muy, muy grande y le agrega una complejidad, porque si las dificultades aparecen temprano, también la capacidad que yo tengo para observar, alertar temprano y acompañar también tiene que aparecer temprano. ¿Sí? Dentro de nuestro país todavía hay una cantidad de acceso limitado, ¿sí? Pero acá esto no lo presento como una carencia, sino como una oportunidad, ¿sí? Pienso que más universidades que vayan generando su propia evidencia van a permitir conocer mejor las trayectorias, nuestros patrones, nuestra cultura y nuestra manera de responder ante esta situación y ante este momento crítico. Si bien detrás de cada porcentaje una persona, es decir,
eh, los porcentajes son necesarios, nos ayudan a comprender, sobre todo a dimensionar, pero tienen la debilidad de que no abordan el factor humano, ¿sí? A veces cuando hablamos de 50% podemos olvidar lo que eso significa en situaciones concretas. Y acá yo quiero hablar un poco de el costo de la deserción y el costo a tres niveles distintos, ¿sí? Primero, el costo de la deserción a nivel personal, a nivel del estudiante, ¿sí? Interrumpir una carrera puede implicar frustración, puede implicar que se posterga un proyecto profesional, puede significar pérdida de confianza, de autoestima, puede significar que se le cierren oportunidades, ¿sí? No tenemos que asumir que una interrupción es algo definitivo o que la persona ha fracasado. Pero sí, para muchos estudiantes implica alejarse de una meta que estaban considerando importante al momento de matricularse, al momento de ingresar y empezar sus estudios. ¿Sí? En segundo nivel hay un coste institucional. Acá lo miro desde la institución educativa, la universidad específicamente. La universidad invierte en recursos como docentes, administrativos, toda la infraestructura y la permanencia es también un indicador de la efectividad que tiene la casa de estudio y también la sostenibilidad que tienen los programas. Yo creo que el principal producto de cualquier casa de estudio son sus egresados. Y si una persona no consigue egresar, no consigue completar, ahí vemos una dificultad y no está cumpliendo la misión principal de la casa de estudio. Y en tercer lugar, existe un costo social. Cuando se interrumpe la trayectoria, eh, ahí la sociedad recibe menos talento, recibe menos capital humano eh, y ante estas dimensiones nos surge una pregunta que necesariamente es incómoda, pero hay que hacer. ¿Estamos haciendo todo lo que podemos con todo lo que tenemos para enfrentar este problema? ¿Sí? Eh, no estoy sugiriendo que este fenómeno podamos erradicarlo eh, a cero. Pero sin duda es un fenómeno que tiene muchas causas y por eso es muy valioso identificar donde sí existe un margen de acción. Después, otro aspecto es que muchas veces somos, como dice la diapositiva, ricos en datos pero pobres en comprensión. Y aquí parece una paradoja. En este tiempo, como nunca antes, nunca tuvimos tantos datos, tantas sobre la trayectoria académica de los estudiantes en sistemas informáticos, muchas, y a pesar de esto, las instituciones todavía tienen dificultades para transformar estos datos en comprensión, ¿sí? Toda casa de estudio tiene registros de los promedios, de las calificaciones, porque tienen que emitir certificados, de lo que aprueban, de lo que está reprobado, del historial de matrícula, en qué sede, en qué turno, modalidades. Hay un montón de información súper valiosa, pero ¿para qué la estamos usando? ¿Se utiliza únicamente con fines administrativos? Sin duda, los aspectos administrativos son importantes. Uno tiene que producir documentos, verificar requisitos también. Pero el problema de aquí es cuando solamente el uso de los datos termina ahí. Tenemos datos, pero pocas veces los integramos para preguntarnos qué me está diciendo la trayectoria de un estudiante. ¿Sí? Ojo que esto no lo menciono para criticar universidades. Ojo, esta es una invitación para ver que hay una oportunidad. Muchas veces no necesitamos estar comprando la super plataforma, la super tecnología, sino que podemos empezar utilizando lo que ya tenemos.
Para abordar esta brecha, hay dos campos de la ciencia que son especialmente útiles y relevantes para abordar este desafío. Uno es la analítica del aprendizaje, ¿sí? Eh, o en término en inglés, Learning Analytics, que es recopilar información, medir acerca de los estudiantes con su contexto, con su propósito, entender cómo podemos, cómo se están desarrollando y cómo podemos optimizar el desempeño que van teniendo. Y otra parte de la ciencia es la parte de minería de datos, ¿sí? Que es aplicar métodos estadísticos para encontrar patrones del comportamiento a partir de la información que ya tienen. En la práctica, ambas ciencias utilizan mecanismos estadísticos y buscan encontrar comportamientos que nos aporten información relevante y que nos ayuden a comprender este fenómeno, ¿sí? Ahora, cuando hablo de analítica, también un tema importante es decir, analítica no siempre significa utilizar una inteligencia artificial muy compleja, ¿sí? A veces un modelo, regresión logística, estadística, ya puede ser un uso muy útil y muy aplicable para la mayoría de los casos, ¿sí? Para mencionarles algunas personas que ya han estudiado la deserción, que estuve leyendo algunos autores al respecto, eh, tenemos la- las publicaciones hechas por Tinto en 1975, 1993, que explica el fenómeno de la deserción con mucho foco en si el estudiante se integra en la comunidad académica, como un factor que está vinculado a su permanencia en la casa de estudios. Luego tenemos estudios de Bean en 1990 que agrega algunos factores como de experiencia del estudiante, la satisfacción, la intención de permanencia, el sentido que va teniendo de grupo que va construyendo. Cabrera, Nora y Castañeda hacen un poco un mix de cómo se articulan los factores académicos, institucionales y también los aspectos socioeconómicos para decir, encontrar las posibles causas de esta deserción, de este fenómeno que realmente es complejo, ¿sí? Esto para ser claros en que mm, distintos sistemas ven una parte de la vida del estudiante, ¿sí? A veces miramos lo que ocurre dentro de la institución, pero no siempre estamos sabiendo cómo le va en su trabajo, sus responsabilidades familiares, salud. Entonces tenemos que entender muchos factores que pueden llevar a la decisión de la permanencia o no en una casa de estudios para la educación superior. Bien, si de alguna manera la deserción es parte de un proceso, muchas veces va quedando un rastro antes del evento final de la deserción, ¿sí? Pongo esta frase me gustó desde el inicio que dice, el abandono casi nunca es un rayo en un cielo despejado. Es decir, para que aparezca un rayo significa que primero aparecen nubes, empieza a haber una serie de señales antes de llegar a esa decisión de la deserción, antes de abandonar, ¿sí? Entonces, algunos de esos factores son, uno puede ir mirando el promedio de las calificaciones, especialmente el desempeño de los primeros los periodos, si tiene una caída sostenida, puede ser una señal de dificultad. Otro puede ser un tema de si empiezan a acumular materias reprobadas. No porque una reprobación signifique que va a desertar, pero si empieza a tener acumulación de materias reprobadas, la dificultad crece. Y también crece como una presión académica de tratar de ser regular, etcétera. También está el avance que curricular, cuánto se está cumpliendo su plan, el plan ese que miraba en el primer semestre y que quería cumplir.
¿sí? Y finalmente la continuidad de la matrícula, ¿sí? Entonces, lo interesante de estas variables ya están, estos datos están presentes en casi todas las educaciones, universidad en educación superior, ¿sí? Imaginemos una persona que está comenzando con 5 materias. Aprueba 3, reprueba 2. En el siguiente periodo reduce la carga y luego deja un semestre sin matrícula y cada evento por separado podría no decirme nada, pero la secuencia completa merece una observación, ¿sí? Entonces, aquí la diferencia está entre mirar un registro y mirar una trayectoria. El dato aislado me marca un hecho, pero la trayectoria nos ayuda a hacer una pregunta más profunda que es, ¿está ocurriendo algo que necesitamos comprender mejor? Muchas veces hay, dentro de esta situación, de este problema, la información a veces está fragmentada, porque son diferentes los actores que interactúan con el estudiante, ¿sí? El profesor está mirando lo que pasa en una materia. El coordinador ve un punto de vista. El tutor conoce otra parte. El, el- el tesorero, la administración registra los movimientos, pero cada uno tiene como una pieza de este rompecabezas. Y, y ojo que no estoy diciendo que no estén haciendo su trabajo. El problema es que cuando están las piezas separadas, pareciera que la situación es invisible, ¿sí? Y aquí hay una oportunidad de poder aplicar analítica a escala, ¿sí? Un modelo analítico puede observar al mismo tiempo varias trayectorias y buscar combinaciones que se repiten, ¿sí? Que ante el ojo humano, buscando con técnicas manuales, tardaría mucho tiempo y no llegarían a darnos la información en el tiempo que se necesita, ¿sí? Y algo muy importante, los datos nunca van a reemplazar la mirada humana, sino que la amplifican, ¿sí? El profesor sigue siendo la persona con más experiencia en el aula, el tutor es la persona que ya está entrenada para conversar y entender contexto, la coordinación sigue teniendo el criterio académico, pero si le damos la información de las trayectorias, pueden tener un plus para esas gestiones. Entonces, aquí llegamos a el punto central de esta conversación. Si vamos a utilizar datos para anticipar riesgo, necesitamos tener como tres, tres principios que yo los llamaría innegociables. El primero, la predicción es un medio y no un fin. El objetivo no es demostrar nuestra capacidad de adivinar. El objetivo es crear una oportunidad para acompañar antes. El modelo puede ser técnicamente excelente, pero si no se conecta con una acción educativa, queda como un ejercicio estadístico. Imagínense que podemos detectar lo que va a pasar, está registrado y no hacemos nada. Ahí pierde sentido el ejercicio. El segundo principio es, una alerta no es una condena. Una señal de riesgo me habla de probabilidad, pero no de un destino, ¿sí? Por lo tanto, puede equivocarse, puede tener falsos positivos. Algunos estudiantes señalados pueden continuar sus estudios perfectamente. Estudiantes que no habían sido alertados pueden terminar acertando. Digamos, hay un efecto de probabilidad que tienen que entenderse y esto es para revisar y no para tomar decisiones automáticas a partir de esto. El tercer principio es la ética es parte del diseño, ¿sí? Justamente en este año donde se lanzó el mes pasado la invitación para el foro de investigadores de la Universidad Iberoamericana, donde el lema central justamente la parte de la ética, eh,
la privacidad, la confidencialidad, los datos anónimos cuando correspondan, porque esas historias que tienen las personas merecen ser cuidadas, ¿sí? Merecen ser protegidas, merecen no ser expuestas. Entonces se necesita que los sistemas de anticipación temprano le den un uso legítimo y ético a la información que, que tiene que estar esta premisa desde un inicio, ¿sí? Si tuviéramos que agregar, yo estaba justamente en la duda en esta diapositiva si poníamos tres o cuatro principios, al final lo dejé en tres, pero si agregaría uno diría, siempre en todo modelo tiene que estar la supervisión humana. Ningún estudiante tendría que tener una consecuencia solamente porque el modelo le dio una probabilidad alta. Necesita una confirmación, una constatación con el criterio humano, ¿sí? Entonces, la frontera entre humanizar y deshumanizar no está dibujada por la tecnología, sino que la dibujamos nosotros. Nosotros decidimos qué queremos dejar en manos de la tecnología y qué va a quedar en manos de las personas. La misma herramienta que hoy puede utilizarse para etiquetar, para condenar, también se puede utilizar correctamente para cuidar, para alertar, para dar apoyo. Entonces, cuando hablamos de sistemas de alerta, eh, no solamente debería ir qué tan precisa es la alerta, sino qué hacemos con esa información y con qué intención, con qué propósito. ¿Cómo esto se lleva a la práctica? ¿Sí? Una alerta temprana, bien utilizada, considero que puede convertirse en acciones muy humanas, muy cercanas, cálidas. Puede ser un tutor que llama, en lugar de preguntar simplemente por una nota, pregunta cómo está la persona, qué dificultades se está enfrentando. Pueden ser en un determinado momento una beca parcial, un apoyo económico que llega desde la institución cuando hay una amenaza de continuidad. Puede ser una adecuación en la carga horaria que permita recuperar el ritmo sin que el estudiante se sienta que se está ahogando en materias acumuladas. Eh, Puede haber algún coaching, algún servicio de tutoría. No sé, las acciones, las oportunidades son muchísimas. Eh, y pueden parecer, nuevamente, si yo tomo las cosas aisladas como hechos que no parecieran tener mucho impacto. Pero a veces una pequeña palabra de aliento, algo, hace mucha diferencia, ¿sí? Y esto no va a venir de la tecnología. La tecnología no realiza estas acciones. Lo que sí me hace la tecnología es, me ayuda a enterarme antes para poder hacer la intervención humana, ¿sí? Y esto sobre todo es muy importante cuando el volumen es grande, cuando yo tengo una cantidad de estudiantes que yo no los puedo estar revisando uno por uno manualmente. Necesito mecanismos, sistemas, modelos que me ayuden a darme señales lo suficientemente valederas para ir tomando acción, ¿sí? Entonces, repito un poco el tema central aquí de esta charla. La predicción que no tiene un acompañamiento es vigilar. La predicción que, que sirve para el acompañamiento es cuidado. Y es en esa dirección donde tenemos que poner el estudio, la predicción y el criterio de acción ante factores de deserción. ¿Cómo podríamos en la práctica construir un proceso de este tipo? ¿Sí? La buena noticia es que los datos las universidades ya lo tienen.
¿sí? Entonces, digamos, acá no hay un tema de empezar a recolectar nuevos datos, sino que bastaría algún proceso de limpieza, de anonimización, de eliminar registros duplicados para ver la confianza de los datos, pero en la gran mayoría ya el punto de partida lo tienen las instituciones. Luego es construir un modelo, ¿sí? Modelo puede ser estadístico, hay diferentes algoritmos para cumplir esto, y no quiero entrar en tema de los posibles, la terminología de los algoritmos y la manera de validar, porque quiero que esto quede más entendible desde la oportunidad social que hay detrás de esto. En una tercera etapa viene la evaluación honesta, ¿sí? Un modelo eh, necesita probar, revisarse indicadores que nos puedan ayudar el nivel de sensibilidad y especificidad, ¿sí? Para variar el dato correcto. Y, por supuesto, la acción. La acción es que, qué actividad concreta vamos a disparar a partir de estas alertas. Como les comentaba al inicio, eh, este es el tema que estoy abordando en mi tesis doctoral y que de alguna manera quería compartirlo para socializarlo, para compartir, para ampliar un poco los puntos de vista. En este trabajo estoy mirando estudiantes que están en un determinado periodo de tiempo, desde el 2019 hasta 2023. Empezamos a ver con todas las trayectorias de los estudiantes con un enfoque censal, retrospectivo, ¿sí? Y aquí el factor de deserción es cuando un estudiante deja de tener matrícula por 2 periodos consecutivos. Nuevamente, aquí para mí la relevancia de la investigación está en tomar factores de deserción. Factores de deserción es algo ampliamente estudiado en muchas investigaciones, pero abordar aquí el vacío de la acción, construir el modelo predictivo, pero ir más allá del modelo predictivo, tomar acción para realmente conseguir este propósito del cuidado. Si este sistema se aplica correctamente, no debería ser un proyecto que se instala una vez y que queda archivado, sino que debería ser algo que empieza a construir un ciclo de aprendizaje de la institución, ¿sí? Porque con cada nueva promoción hay nuevos datos que alimentan el modelo y empezamos a conocer nuevas señales, nuevas alertas, nuevas situaciones que pueden explicarme fenómenos de trayectoria, ¿sí? Por eso hablamos acá de un proyecto que eh, incluye aprendizaje y es algo que se va especializando y mejorando con el tiempo. Quisiera irme, ya me estoy acercando a las conclusiones, completar el desarrollo de esta investigación, trayendo oportunidades concretas para la educación superior como tal, ¿sí? La primera es generar un observatorio de las trayectorias estudiantiles, ¿sí? No, no solamente pienso aquí en un dashboard, un tablero lindo y bonito, sino en la capacidad de reaccionar ante determinados indicadores súper claros. Nuevamente aquí va la acción más que el indicador, como el factor que hace la diferencia. En segundo lugar, la posibilidad de construir un sistema de alerta temprana, trabajando con los profesores, con los tutores, con los coordinadoras. Y es importante que todo el plantel esté al tanto de la alerta para que cada uno desde su posición pueda dar su grano de arena ante esta situación, ¿sí? Una alerta que es aislada solamente para una persona no sirve.
Necesitamos que las alertas de alguna manera tengan coordinadores, tengan tiempos de respuesta, tengan algún criterio de priorización y tengan un mecanismo para dar continuidad y seguimiento. Por último, es la mejora dentro del aula, ¿sí? Eh, También los datos pueden encontrar que hay cuellos de botellas, hay algunas materias que tienen altas tasas de reprobación, hay algunos momentos de la carrera donde se acumula el riesgo, se empiezan aquí a rezagar muchos estudiantes y las transiciones se vuelven muy difíciles. Esto me ayuda a que la mirada de la coordinación, el planteo didáctico, el planteo de la malla curricular vaya sensibilizando y vaya ayudando a rediseñar las experiencias de aprendizaje. ¿Sí? Y lógicamente esto también bien aplicado es una experiencia valiosísima para replicar eh, nacional y regionalmente. ¿Sí? No necesita presupuestos enormes, no necesita la gran inversión en el sistema súper sofisticado. Lo que sí requiere es decisión, coordinación, seguimiento y una visión clara de cómo vamos a usar la información. Para cerrar, me gustaría volver a la misma analogía desde la que empezamos, la silla vacía. ¿Sí? Imaginemos que ahora, antes de que esa silla quede vacía, alguien pudo observar que la trayectoria estaba cambiando, no porque hay un algoritmo que sabe el futuro, sino porque hay señales que indicaron que valía la pena poner atención. Puede ser que el tutor hizo una llamada, el coordinador revisó una situación, se descubrió una dificultad concreta, se ajustó una carga, se orientó en una beca. La acción es muy variada, pero suma de muchas acciones pueden evitar que esta silla quede vacía y permitió eh, que el estudiante se sienta que no es un número más, que no es invisible. ¿Sí? Por supuesto, no prometo que con este modelo se van a evitar todas las deserciones, sería irresponsable de mi parte, pero sí podemos aspirar a que haya menos trayectorias interrumpidas, menos sillas vacías y que se hayan agotado las oportunidades y que hayamos hecho todo lo que estaba al alcance para evitar que eso llegue a ocurrir. ¿Sí? Por eso, los datos tienen que estar al servicio del estudiante y no al revés. El objetivo no es transformar personas en porcentajes, sino utilizar porcentajes para que las personas no desaparezcan dentro de grandes sistemas. ¿Sí? Por ello es que, como decíamos en el título, comprender para acompañar, acompañar para transformar. ¿Sí? Y esto es lo que de alguna manera quería compartir con ustedes el día de hoy. Les quiero dar las gracias por el acompañamiento. También me sería de muchísima utilidad. Yo les comparto aquí un pequeño código QR que está vinculado a una encuesta de satisfacción. Me sería muy valioso que puedan dejarme sus comentarios que encontraron valiosos, una mirada que también pueda aportar para la investigación, porque creo que aquí hay una oportunidad muy, muy valiosa para trabajar. De mi parte, una vez más, el agradecimiento a la Universidad Iberoamericana. Creo que nos queda un espacio. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, también abro el micrófono para el debate.